ese primer momento que te dio ganas de relatar esa historia? Bien, no trabajo ni trabajé en el canal, tuve varias visitas y hablé con casi 50 personas que pasaron por el canal. Algunos de ellos siguen estando. Antes también en el diario Crónica, porque mucho de lo que hoy conocemos como Crónica TV, antes ya lo habíamos visto o lo habíamos leído en Crónica, en el diario Crónica, creado por Héctor Ricardo García en el año 63. Un exponente de lo que se conoce como la prensa sensacionalista o la prensa amarilla, como la tildan algunos. Pero mi vínculo con Crónica data de, yo te diría, del inicio del canal. A mí me gusta contar, aunque mi mamá se enoje, que mi mamá fue muy timbera, jugaba a la quiniela. Entonces, en mi casa siempre estaba sintonizado el canal, porque mi mamá quería saber si había ganado a la quiniela, y el que transmitía en directo los sorteos... Hoy todavía. Sí, hoy todavía. Hoy menos. Sí. Pero en el prime time sé que lo hacen. Sí, en el prime time lo tienen, también los sorteos de otros juegos de azar. Sí. Pero antes era increíble porque vos pasabas por la puerta de Lotería Nacional y estaba el móvil de Crónica. Entonces en mi casa estaba mucho, se veía mucho ese canal. Después cuando vine a Buenos Aires a estudiar periodismo, bueno, tuve un vínculo un poco más cercano. Y lo que me convenció a meterme en esta investigación fue conocer la historia de Héctor Ricardo García. Para los de mi generación, incluso para las más nuevas, García era un personaje desconocido, por una cuestión generacional básicamente y porque en las últimas décadas tuvo un perfil muy bajo. Se dedicaba exclusivamente a manejar el diario, después el canal, que era su pasión, su vida. Y la otra, el otro punto que me decidió escribirlo fue las placas rojas. Intentar saber quién estaba detrás de las placas rojas, cómo era que las hacían, por qué, con qué criterio. Y bueno, ahí encontré una historia, ¿no? Te cuento dos apostillas, porque yo sufrí Crónica TV mucho tiempo, porque yo fui movilero de TN, cuando al mismo tiempo TN nació el mismo año que Crónica, que América TV, o sea, todos los canales, Red de Noticias era el de Telefe, pero ese después no anduvo. Y sufrí muchísimo. Me acuerdo del tema de la lotería, que hasta hace muy poco la lotería era la prioridad absoluta, pero en el sentido de no importa qué pasa, salvo que sea una cadena nacional que por ley la tenés que poner, iban con la placa de lotería. Estaban por trasladar al detenido número 1 y por ahí el movilero de Crónica veía que se relajaba. Dice, che, pero mirá que está por salir. No, pero están con lotería. No, pero mirá que están con lotería. O sea, lotería salía sí o sí. Y las placas rojas nos obligaron al resto de los canales a inventar el urgente, la alerta. Por eso decís que lo sufriste, Diego. Es un ejemplo. Esa es la parte de la que yo sufría. Por ejemplo, Caso Cabezas, yo estaba con Javier Díaz, justamente él estaba en Crónica TV, yo estaba en TN. Y a veces nosotros salíamos, yo trabajaba con el Gallego Llorente y dábamos una primicia. Lo contábamos al aire, por ahí salía en el Zócalo. Y por ahí a las 2 horas nos llamaba el productor, che, Crónica está tirando... Lo que vos habías tirado. Hace 2 horas lo dije. Sí. Lo que pasa es que, claro, Crónica TV te lo ponía con una placa roja, con música. Esa, y nos agarramos la cabeza. Más allá que muchas veces la primicia era de Crónica TV. Sí. No, es que a mí me gusta decir siempre que Crónica, digamos, ¿cuál fue uno de los grandes secretos? Que gritaba las noticias, ¿no? Antes en la gráfica te ponían una letra tamaño catástrofe, como se la llama, hasta con signos de exclamación en algunos títulos, algo impensado para el periodismo un poco más serio, ¿no? Y bueno, Crónica hacía eso, lo gritaba, con esa voz tan potente de Claudio Orellano o cualquier otro de los locutores o locutoras del canal, la verdad que era impactante, sumado a esa música que escuchábamos, la verdad que era un combo fascinante. Que la musiquita, perdón, pero estoy muy entusiasmado con el tema, pero esa musiquita, en lo de saber, no empezó con Crónica TV, porque Héctor Ricardo García ya lo usaba en sus noticieros anteriores, en Canal 2, el canal del Patito, que trabajaba en El Rojo y en el noticiero de América, bueno, no era América, era Canal 2. Canal 2, TV2. Era el mismo formato, era gente que gritaba y tenía... las placas rojas no, pero la música sí. Sí. No, y hubo también una especie de antecedente de las placas que eran también unos carteles, pero eran de fondo transparente, no eran de fondo rojo. El fondo rojo parece que lo probó García los primeros días de Crónica, en el control, pidiéndole a uno de los directores, che, pero no se le puede poner color a ese cartel, le decía García, y le pidió rojo. En contra de lo que le aconsejaba la gente que sabía de escenografía, de imagen en televisión, que quería unos colores un poco más pasteles, ¿no? Así que bueno, ahí estuvo el secreto. Y después los informantes, ¿no? Digamos, ¿cómo Crónica tenía antes que el resto de las primicias? Bueno, básicamente por una gran red de informantes, entre ellos la policía, funcionarios de organismos del Estado, y también el Monito. El Monito era una radio... VHF, una radio como se comunicaba antes de la telefonía celular. Exactamente. Y ellos escuchaban, tenían un productor
casi todo el tiempo escuchando ahí a ver qué decía, sintonizaban la frecuencia del comando radioeléctrico de la policía. Y ahí se enteraban de algunas primicias, entre ellas el suicidio y la muerte del pájaro Canigia, de la mamá del pájaro Canigia. Mirá. Avisaron de un suicidio en Belgrano y resultó ellos lo ser... levantaron. Exacto, sí. Bueno, después empezó a pasar también que los vecinos en general, sabiendo que Crónica era el primero que estaba, digamos, estimulaban eso. Sí, los vecinos te piden llamar. Claro, empezó a hacer, llamemos a Crónica. El empezó famoso a ser llamemos a como- Crónica y después a la policía. Exacto. Sí, bueno. Primero visibilizarlo en televisión y después ir a la justicia, si se Sí, quiere. a mí me pasó a poco de iniciar la investigación que quise poner a prueba eso. Y yo vivía acá en Almagro y un incendio importante a una cuadra de casa que se veía desde la ventana del departamento. Y digo, voy a llamar a Crónica a ver si ya tienen el dato. Y llamo y le digo, sí, ¿qué tal? Haciéndome pasar como un televidente. Le digo, sí, ¿qué tal? Te quería pasar el dato de un incendio. Ah, sí, el de Avenida Corrientes. Claro. Y a los 2 minutos ya estaba el móvil de Crónica ahí. Y lo que decís de la policía, que la policía era uno de los principales informantes, la policía puede llamar a todos los canales o Claro. medios, pero a Crónica llamaban más que nada porque Crónica les cubría cuando era algo importante y también cuando había una pavada. Claro, Que necesitaban igual mostrar. Entonces, claro, la policía ¿qué hacía? Llamaba, no sé, a TN, que era de cada 10 llamados, 8 eran, bueno, sí, no nos interesa, hasta luego. O Crónica, de que 9 cada 10 sí cubría. Y aparte con un 2x1, porque Crónica te cubría el gatito atrapado en el árbol. El gato en el árbol. ¿Entendés? La Entonces, época del gato en el árbol. entonces Crónica te cubría a todos los policiales. Es Entonces, ¿la cierto. policía quién va a llamar? La Crónica. La pregunta que te quería hacer a partir de todo esto que estamos charlando es, ¿cambió algunas cosas estéticas y en qué creó los quiebres para lo que es hoy la manera de informar? Porque no es solo los canales de noticias. Digo, vos ves canales de aire, programas que se supone que son magazine, que todo el tiempo te están poniendo lo urgente, te obligan a vos a la actitud de subir el volumen o prestar atención. ¿En qué cambió la manera de hacer periodismo? Yo te diría también que incorpora y le da más magnitud, si se quiere, a los temas policiales en el resto de los canales, los considerados más serios. También la forma de tratarlos. Antes había términos que solo utilizaba Crónica TV y antes el diario. No sé, el famoso chacal o el depravado. Claro. Llegaron a titular hasta con el término monstruo, ¿no? Destacando ahí ese rasgo animal de los delincuentes. Bueno, eso hoy lo vemos en otros canales, empezamos a verlo, ¿no? Digamos, de alguna manera... Nos llevó a algo más informal. Totalmente, a los demás. totalmente. Y también el rojo, ¿no? El rojo, el rojo en la televisión García... Hoy lo tiene TN, lo tiene todos. C5. Y además los tiempos, ¿no? Porque quedarse tanto tiempo en una noticia. Yo me acuerdo cuando fallece Romina Yan. Romina Yan. Sí. Que para mí fue tan fuerte, tan conmovedor, fue tan impactante en lo personal. Yo me acuerdo esta imagen, estar en mi casa en camisón, no sé por qué estaba en camisón, porque fue cerca a la tarde mediodía, temprano. creo que fue, sí. Yo no sé, que haberme quedado en el sillón así porque no podía creer, no podía cambiar de canal, no quería cambiar de canal, porque tenía que, o sea, esperaba que cambiara, que fuera una noticia que no fuera realmente así, o sea, y eso me hizo quedar mucho tiempo frente a la pantalla, no me quería ir de la pantalla porque no lo podía creer. Y Crónica se queda, y se queda, y se queda, Lady Di, Rodrigo, todo lo que recordamos, Sí, ¿no? es verdad. Y pasa una cosa así, un accidente, una muerte de alguien muy querido, lo que sea, y tenés ese instinto de buscar Crónica porque sabés que va a estar ahí. Por más que haya pasado hace 3 horas, van a seguir hablando del tema. Creo que también esos tiempos, que es un poco lo que decía Diego. A ver, ellos por ahí lo habían dicho al pasar, había tenido una medida lógica de dar la noticia Crónica y se te queda ahí en el impacto, tal vez. Marcelo, los periodistas que estaban en Crónica tuvieron que adaptarse al nuevo idioma o eran acólitos del nuevo idioma. No, tuvieron que adaptarse. Ahí hay un secreto también que tuvo García y Mario Gavilán, que fue su ladero, digamos, su mano derecha cuando crearon el canal, cuando hicieron el casting. No querían a ninguna figura conocida. Querían, digamos, locutores jóvenes, periodistas jóvenes. ¿Para qué? Para poder formarlos. Para poder formarlos en base a su criterio, A la identidad propia. que hagan su escuela.
y ellos te lo reconocen, digamos. Claudio Orellano, por ejemplo, al que... El famoso gordito de Crónica. Claro. Que decían así, pero ¡Qué pitufo es! El del pitufo. el más conocido. A casi 20 años de haber sido de Crónica, eso sí, Diego, la gente en la calle le sigue siendo el gordo de Crónica. Claro, y no es gordo, además. No, pero claro. ya le quedó. Claro. ¿Cuánto mide? 4 metros, sí. Además, sí, una sí, bestia. Y fue mucho tiempo la voz del estadio de Boca Juniors. Sí, Además. y locutor de Intrusos fue también. Sí, claro, Y claro. vos sabés que respecto a eso de amoldarse a un estilo de los nuevos, te doy un ejemplo práctico. Nosotros por ahí estábamos poniendo un incendio. Un incendio usaba para TN, de América, etcétera. ¿Y cómo cubrías el incendio? Imágenes, el bombero con el casco rojo, nota, algún testigo, después se editaba y salía divino. Venía el de Crónica, estaba con nosotros, al lado del incendio, y decía, che, ¿qué pasó? Y no, pasó esto, bueno, anotábamos los 4 o 5 datos. Con el camarógrafo se iban una cuadra para atrás, encendían la cámara y mientras caminaban de la manera más desprolija posible, nosotros estábamos con trípode, el tipo ya venía retando, bueno, ahí estamos viendo el fuego, o sea, se tuvo que ir para Ponerle atrás. la emoción. Hay una construcción ficcional. Nosotros nos reíamos de eso y después lo sufrimos, volvemos a lo mismo. Claro. Nos reíamos de las placas rojas de Crónica en las redacciones. Mirá estos tipos. Y después empezamos a correr atrás de las placas rojas de Crónica. Después cuando había un hecho muy impactante también te ponían una música, ¿no? De fondo, como Sí. una Claro. especie de cortina para, bueno, Casi levantar un novelando, poco... casi Sí. novelando la realidad Sí, y sí. además también justificando la cantidad de horas y horas y horas que hay que llenarlo de contenido y de noticias que en algunos casos también estuvimos Bueno. leyendo ahí, eran inexistentes. Sí, alguna que otra vez algún redactor reconoció que exageró o hasta inventó algún tema. Por ejemplo, en un momento tenían una sección que reportaba catástrofes en el mundo, que aparecía con una placa que decía todos somos asesinos y hacía alusión a la contaminación ambiental. Fue una de las banderas que levantó García en su canal. Y ahí tenían que reportar terremotos, catástrofes, inundaciones. Y un redactor me decía, mira, a veces no había tanto. Entonces nosotros sabíamos que, no sé, en una región de China eran prácticamente diarios los derrumbes en las minas. Y inventábamos, porque incomprobable. ¿Quién iba a ir a Claro, chequear claro. que en un lugar de China hubo un derrumbe? Además, Internet. era la época en la cual la televisión era... Lo que decía la televisión era tomado como una verdad, verdad, acrítica, sí, sí, ¿no? sí, sí. También Sí. es una época socialmente. Sí. Quería preguntarte sobre algo que es una especie de nueva placa roja, nueva marcha de Sousa en cuanto a los agregados de Crónica, que es el humor en las placas. Sí. En los últimos, ya venían utilizándolo, pero en los últimos años, por ejemplo en G20, como decía Nacho, metieron, era el show del chiste, Sí. la verdad. ¿Cómo se incorporó eso? Mira, incluso algunos históricos del canal hacen una especie de mea culpa y te dicen, y mira, me parece que nos pasamos un poco de la raya, sobre todo en esa cobertura del G20, Sí. porque ellos dicen, de alguna manera nosotros siempre mantuvimos el decoro, pero apelábamos a la ironía, ¿no? Sí. Como aquella placa que a mí siempre cuando me preguntan, bueno, ¿cuál fue la placa que más recordás o la que más te gustó? A mí me gusta una de la primera época de Crónica, que estaban contando un dramón, un policial en La Plata, que era asaltan y golpean a una anciana y le comen la pastafrola, ¿no? Vos fíjate en el dato menor que puso el foco Crónica para otro canal, para otro medio. La noticia era el robo y quizás el robo violento a una mujer, pero bueno, tuvieron el dato de que los ladrones hasta le comieron la pastafrola a la mujer, hicieron foco en eso. García era un tipo que al que le gustaba titular con humor y eso fue lo que la línea que bajó, digamos. Después todos sabían, porque además eso funcionaba, ¿no? Claro, y ahora hay gente nueva, ¿no? Poniendo Ahora hay las gente placas. nueva. Ahora, coordinador de aire está Facundo Pedrini, que Sí. es, yo te diría, un gran alumno de esa escuela y es el encargado de mantener esa... Porque Esa se volvió a ese instalar, estilo, digo, ese ¿no? estilo. Sí, sí, Porque sí. quiero decir, hace quizás la época que hablas vos, 15, 20 años, pero ahora se volvió a instalar el mundo Crónica, se viraliza por las redes sociales, las placas de Crónica hoy Ya no de tiene el vuelta. rating que tenía antes igual, ¿no? También, No, también. es otra Pero las placas igual trascienden. Sí, y bueno, y también toman parte, se retroalimenta con las redes sociales. Es interesante lo que vos decís, Maxi. Las placas de alguna manera fueron el antecedente de Twitter, si vos querés. Claro. Porque Claro. eran títulos muy impactantes Claro. y tenías una Y que se limitación de pasaba de boca en caracteres. boca también, porque ibas a, Sí. o sea, no existían las redes sociales, pero te juntabas en el bar y era, ¿viste lo que pasó Sí. hoy? Y sacado de esa placa de lo que sería hoy un posteo. Sí, Claro. exactamente. Sí. En tu investigación, ¿cuál te pareció el periodista que, como individuo, más hizo escuela de Crónica?
Mira, hubo varios, pero si tengo que destacar alguno, yo te diré que Orellano, desde su rol de presentador, fue uno de los que más captó lo que buscaban Gavilán y García desde un primer momento. Pero después hay muchos que todavía siguen hoy. Quizás sea injusto remarcar alguno, pero yo te diría que todos aportaron lo suyo. Te voy a poner un ejemplo. Había una periodista, y en esto también es parte del secreto y de esto que decía Ceci, de cómo te atrapa, ¿no? Una cobertura de Crónica. Me acuerdo que buscaban a dos hermanitos que habían desaparecido. Incluso el resto de los canales también ya ponían la foto de los chiquitos. Esto pasó hace varios años ya. Y se temía lo peor. Es esa otra frase, ¿no?, que popularizó Crónica, se teme lo peor, ¿no? Ya por lo bajo en los medios se decía, no, los chiquitos fueron asesinados. Era un caso muy conmocionante. Y buscaban los cuerpos ya de los nenes a la vera de una ruta. Y la periodista que estaba haciendo la cobertura, sobre esa música lúgubre que le ponían desde el estudio, decía frases como, por ejemplo, bueno, aquí está trabajando la policía, buscan a los niños y ya hay olor a muerte. Ay, Dios. Decía, ¿no? Eso muy impactante en un caso como ese, pero bueno, era el secreto, digamos, te podía gustar o no, vos tenías la potestad de cambiar de canal si no te gustaba, si te parecía muy fuerte, pero bueno, todos a su modo iban alimentando esa forma de comunicar que tenía Crónica. No te pido uno, pero más o menos un podio, no hace falta llenarlo, de las noticias que... Los grandes éxitos. Sí. Ponele, ¿qué grandes éxitos o no? Yo recuerdo una nota a un Batman en la madrugada. Muy vista en YouTube. La de una amistad que se convirtió en relación. Sí. Cómo también el movilero en algún momento se encuentra con una historia en donde tal vez fue decir, hola, vos te peleaste con tu vecino, ¿no? Y el vecino empieza a contar. Por eso, dentro de tu investigación o de recuerdo... Mirá, a mí me gustaron muchos, obviamente, pero voy a ir por algunos de esos bizarros. Había un tipo llamado Daniel que llamó a Crónica Televisión para hacer una denuncia y era que lo habían echado de un boliche bailable de Constitución por fachero. Eso decía el tipo. Y así hicieron la nota. ¿Qué en otro canal le cortás? Claro. Sí, totalmente. Hoy estamos hablando, 20 años después estamos hablando de él. Totalmente. Después, bueno, el Comando Sabino Navarro, en plena crisis de 2001, en Entre Ríos. Un verso. Ahí tuvo un periodista que actúa en este canal. Bueno, a 20 metros de la ruta 14 estaba el comando. Sí, bueno, claro, fue el envío de Crónica precisamente. Y decían que no podían identificar el lugar, que eran unos tipos con unos pasamontañas, Un arma que de decían juguete. que se armaban, que estaban armados hasta los dientes, que iban camino a la revolución porque la situación en el país era insostenible. Bueno, y salieron corriendo, uno se tropieza, las armas eran de juguete, como bien dice Diego. Lo de Batman está claramente en... Y el suicidio del Malevo Ferreira, bueno, esa fue tremenda, con la placa roja que decía, en instante se pegó un tiro, pues estaba todo grabado, pero no fue en vivo porque se había grabado, el tape duraba 20 minutos, estaba toda la previa del tipo apuntándose. Me acuerdo que yo estaba en C5N ya en ese momento, no lo podíamos creer y vino el momento del disparo. Termina ese segmento, obviamente lo vuelven a pasar a continuación. Y ya sabiendo en qué momento era que se pegaba el tiro, ponían un sobreimpreso que decía, en instante se pega el tiro. Sí. O recién veíamos la foto de Caroso y Narizota, ¿no? Sí. Que es otra rareza. Otro reentry, un reentry maravilloso de Caroso y Narizota presentando las carreras. Bueno. A mí me estalló la cabeza. Bueno. Ahí dije, es un crossover. Sí. O sea, porque hay que tener también esa cuestión. O sea, Caroso y Narizota que acompañaron a 3 o 4 generaciones de pibes presentándote las carreras. Sí, sí. O sea, era, hola, y ahora y Caroso que era siempre el más recatado. Narizota era el bardero y Caroso era el que, che, bueno, pará, ya está, una birra está bien. Sí, ¿no? sí. Ya. Y presentando las carreras, vos decís, me estalla la cabeza. Sí. O la timba. En teoría ellos estaban para descomprimir, ¿no? Por esto que decía Ceci, el canal de 24 horas hay que llenar. Entonces García había pensado en algo para descomprimir a la tarde, a la hora que los nenes toman la leche. Bueno, pongamos a los muñecos y entonces te saludaban por el cumpleaños. Pero claro, después empezaban a darle el pase a los móviles en la lotería, en el diario Ámbito Financiero para hablar de finanzas. Y una única vez, tuvieron que anunciar una placa roja. ¿Por qué? Porque creo que el locutor de turno se había ido al baño, querían largar la primicia antes.
y era una heladera que había estallado, si no recuerdo mal, en Mar del Plata y se había matado un tipo por eso. Y a la placa la leyó Caroso, ¿no? Digamos, le pusieron la placa y la leyó Caroso, porque había que largar la primicia. Qué va. Claro, que recordemos, y perdón que corte los hilos de marioneta, la voz de Caroso en Aristóteles la hace la misma persona. Claro. Sí. De todas maneras, esto, la cercanía tan clara que tiene el canal con la gente y la gente con el canal, esa reciprocidad. No, bueno, todos tenemos una anécdota para contar de Crónica. Y esta cosa de firme junto al pueblo, sin duda también eso pasa, sin duda la gente se siente muy acompañada y representada en muchos casos. Si bien se pueden destacar ciertas cosas que son amarillistas, también esta cosa bien cercana y bien presente también hay que destacarla. Sí. Marcelo, muchísimas gracias por visitarnos. Fue primicia, es el libro. Así se llama. Ahí está la foto con Caroso en Arizota. Maravilloso. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Vamos a un corte.